Yo quiero invitarle ahí Primera de Juan, capítulo 4. Hemos estado hablando de este tema y vamos a continuar el día de hoy, los peligros del mundo. Y yo quiero invitarle que le demos lectura ahí, Primera de Juan 4, 1 al 6. Si tiene su Biblia, comparta con alguien. Si no hay alguien cerca, pues escuche. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Note esto, hermanos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, fíjese, ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso el mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes de los peligros, las acechanzas que hay en el mundo. Y aunque no somos del mundo, Señor, pero estamos en el mundo. Y te agradecemos porque tú nos pones alerta, porque tú nos preparas. Y esta palabra, Señor, que tú nos das, es para que nos preparemos, porque en el futuro tendremos confrontaciones con estas cosas, con estos peligros que hay en el mundo. Y pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a que en esos momentos de prueba, en esos momentos difíciles, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos en esos peligros, que podamos recordar estas palabras que tú ya nos lo habías advertido, y que nos ayudes a recordar que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Háblanos en esta tarde, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba en la escuela, en la primaria, me fascinaba un libro, el libro de lectura. Traía muchos cuentos muy bonitos, muchas cosas, lecciones muy bonitas. Yo recuerdo una, hermanos, que nos gustaba mucho, y a veces el maestro nos decía: miren, voy a dejarles de tarea que lean una lección. Y siempre leíamos esa, la historia de la ovejita prudente. Quizá usted ha escuchado ese cuento, ¿verdad? Ese cuento dice que hay una ovejita que tiene su hija pequeña, y un día va a salir al mercado la oveja y va a dejar a su hijita ahí en su casa. Y antes de salir, la oveja le dice: voy a ir al mercado, cierra la puerta y no le abras a nadie, porque yo he escuchado que el lobo ronda por estos contornos y ten mucho cuidado. Ella no sabía que el lobo estaba escuchando. El lobo ya estaba ahí, ¿verdad? Estaba escuchando la conversación de estas dos ovejitas. Y la oveja madre le dice a la hijita: si alguien toca la puerta, no abras. Pregunta desde adentro y diles quién es. Dice: no olvides nuestra clave. La clave para abrir la puerta es que quien toque debe de decirte: miel de obispo.
Si dice esas palabras, tú abres la puerta, si no, no. Pero el lobo está escuchando, ¿verdad? Y cuando se va la oveja, ya que el lobo ve que ella desaparece en el camino, se acerca y toca la puerta, ¿verdad? Y la ovejita desde adentro dice: ¿quién es? Y el lobo dice: miel de obispo, ¿verdad? Pero la ovejita es muy prudente, le dice: bien, meta su pata debajo de la puerta. Si su pata es blanca, le abriré la puerta, si no, no. Y el lobo, ¿verdad? Avergonzado, decepcionado, dice: no, lo siento, mi pata es café. Y se fue, ¿verdad? La ovejita prudente. Hermanos, mire, si usted y yo analizamos detenidamente esta historia, es muy similar. Y la Biblia aquí nos habla de que Satanás es como ese lobo. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que usted y yo estamos en el mundo, y el que nosotros salgamos victoriosos, el que nosotros no seamos destruidos por Satanás, depende de nuestra precaución. Depende de que nosotros seamos precavidos. Si usted lee el libro de Proverbios, el libro de Proverbios nos habla mucho de la importancia de la prudencia, de ser prudentes, ¿verdad? De ser precavidos. Y hermanos, mire, donde usted y yo estamos caminando ahorita, y donde se requiere de mucha prudencia, más que de conocimiento, se requiere ser prudentes, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, mire, cuando iba a haber un examen en la escuela, yo estudiaba toda la noche y según yo sabía todo. Pero cuando llegaba, no disfrazaba las preguntas el maestro, cambiaba. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahí tenía que otra vez, ¿verdad?, quebrarme la cabeza para buscar la respuesta. A veces no depende, y yo me di cuenta, hermanos, que muchas veces la respuesta no dependía de tanto del conocimiento, sino de la lógica. Usar la lógica, ¿verdad? Y en el reino de Dios, en el reino espiritual, hermanos, también muchas veces podemos conocer toda la Biblia, pero si no tenemos prudencia, Jesús dijo, hermano, que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Porque estamos en un mundo, hermano, de maldad. Estamos en un mundo que está atestado de maldad. Usted y yo no somos de él, pero estamos aquí, entonces estamos en grave peligro. Y la Biblia nos dice aquí, mire, en nuestro texto, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjese lo que nos dice ahí. Y la Biblia nos dice, hermano, primeramente, mire, la palabra de Dios nos habla aquí de falsos profetas. Falsos profetas. Versículo 1. ¿Cómo usted y yo podemos descubrir un profeta falso? Un profeta falso es una persona que se disfraza, así como este lobo, que disfraza su voz, que se disfraza como un ministro de Dios, una persona que le viene a usted a hablar de Dios, que le viene a hablar de Cristo, pero es falso, no es genuino, no es un hombre o una mujer de Dios, es una persona falsa. El mundo está lleno de gente hipócrita, gente falsa. Usted y yo lo hemos comprobado. Hermanos, mire, lo que Dios nos dice aquí es que tengamos cuidado, porque dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo está atestado de profetas falsos. Esos profetas, hermano, esas personas que aparentan piedad, esas personas que vienen a su casa, que le están hablando incluso de Dios, son controlados, son manipulados. Versículo 1, primeramente por un espíritu de mentira. Mire lo que dice ahí, vamos leyendo el versículo 1 y vamos a ir parte por parte. Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un falso profeta, hermanos, mire, primeramente es controlado, es manipulado, es utilizado por un espíritu de mentira. Ya vimos, hermanos, que no es la persona realmente quien nos está haciendo la guerra. Es Satanás que está detrás de esa persona, que la está utilizando para destruirnos, para arruinarnos. Difícilmente Satanás se va a presentar directamente. ¿Verdad? El otro día estaba ahí leyendo, estudiando y de repente mi esposa se levantó y se asustó, ¿verdad? Porque allá afuera estaba un hombre que le estaba gritando a Satanás que se presentara. No le hizo el favor, no se presentó, mejor se fue. En primer lugar porque aquí está Cristo, amén. Y el diablo tiene miedo. Pero hermanos, ya vimos, y si usted y yo analizamos la palabra de Dios, vamos a descubrir que Satanás muy difícilmente se le va a presentar a una persona. Siempre va a utilizar a otra. Y más cuando se trata de atacarnos, de tratar de destruirnos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que el diablo va a utilizar falsos profetas, personas que son manipuladas, hermanos, que son usadas por espíritus demoníacos, por demonios de mentira. Vivimos en un mundo, hermano, atestado de demonios, de espíritus engañadores, espíritus de mentira. Aquí habla específicamente de un espíritu de mentira. Este demonio, hermano, viene y engaña a las personas que han escuchado la palabra, que han escuchado la verdad y la han rechazado. La han hecho a un lado. Ese demonio viene y los engaña. Mire, yo quiero que me acompañe ahí atrásito en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, está ahí atrásito, ahí luego. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Note esto. Hay un poder, hay un espíritu engañador, hay un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Si usted y yo analizamos, hermanos, mire, si quiere ir ahí a Primera de Reyes, capítulo 22, o quiere anotarlo, Primera de Reyes, es un poco más retirado, un poquito más allá de la mitad de la Biblia. Al principio, Primera de Reyes 20, hermanos, ahí tenemos una historia también muy interesante. Dice la palabra de Dios que un rey había desobedecido a Dios, un rey había desechado la palabra de Dios. Dios le había hablado muchas veces a través del profeta y Elías. Usted conoce a Elías, ¿quién era Elías, verdad? Profeta de fuego. Un hombre que Dios usó grandemente. Y este profeta había amonestado varias veces al rey Acab, y este no había hecho caso a la palabra de Dios. Escuchó la palabra, pero no hizo caso, no obedeció. Y un día, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, textualmente dice que un día se presentaron delante de Dios, hubo una reunión en el cielo, y Dios está platicando con los ángeles ahí, y les dice: ¿quién irá y engañará a Acab para que muera en la guerra en Ramot de Galad? ¿Por qué Dios tomó esa decisión? Porque este hombre no cambiaba. Este hombre, Dios le había amonestado varias veces, hizo grandes milagros, cosas extraordinarias, hizo descender fuego del cielo delante de su presencia sobre el holocausto, después de que le habían echado varios litros de agua encima y se prendió. Él había visto llover cuando no había ninguna nube, y de repente, miren, así cayó la lluvia. Él vio cosas grandes, Dios se manifestó, Dios le reveló, Dios le mostró la verdad, y aún a pesar de eso, él siguió en su obstinación, en su terquedad, en su rebeldía. Él hizo a un lado la palabra de Dios. Entonces Dios también lo desechó.
La Biblia dice, hermano, todo tiene su tiempo. Y aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y hay personas, hermano, que están tentando a Dios. Hay personas que están haciendo a un lado la palabra de Dios, que no han querido obedecer la verdad. Entonces dice la palabra que Dios envía un espíritu de mentira, un falso profeta, para que sean condenados. Dice la palabra ahí en Primera de Reyes 22, que vino un espíritu de mentira. Mire ahí versículo 21. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Fíjese. Y Dios le dijo, ve, seguro lo inducirás. Seguro que lo vas a inducir. Un espíritu de mentira vino y engañó acá. Y aquí nos dice la palabra de Dios, hermanos, que en el mundo hay falsos profetas. Su propósito, su misión es engañar, si es posible, aún a los escogidos. No le palabras a usted. Por eso Dios nos advierte de los peligros que hay en el mundo. Porque, hermano, mire, ser engañados por un falso profeta no es cualquier cosa. Está en juego nuestra salvación. Está en juego la perdición eterna. Por eso es que Dios nos advierte, Dios nos alerta. Y Jesús oraba y decía, Padre, ellos están en el mundo, guárdalos, líbralos de los peligros del mundo. Y Dios nos advierte aquí, hermanos, que tengamos cuidado porque hay falsos profetas. Mire, los falsos profetas son personas, hermanos, que son usadas por espíritus de error. Volviendo ahí a Primera de Juan, vamos otra vez ahí a Primera de Juan. Estamos ahí en el capítulo 4. Mire versículo 6, Primera de Juan 4, 6, el último versículo que leímos, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un falso profeta, hermanos, está siendo manipulado, está siendo controlado por un espíritu de error. Doctrinas erróneas que apartan a las personas de Dios. Mire, hablan de Dios, pero nos desvían del camino. Si usted y yo analizamos, hermano, mire, la mayoría de las doctrinas que hay en el mundo hablan de Dios, pero no todos son de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermano, muchos falsos profetas están en el mundo y fueron engañados, conocieron la verdad, pero desecharon la verdad, se rebelaron contra la verdad, no aceptaron la verdad. Entonces viene un espíritu de error, de mentira, de engaño, y los engaña, los seduce y los voltea contra la verdad. Muchos de ellos ni siquiera cuenta se han dado. Si usted sigue leyendo la historia ahí en Primera de Reyes 22, el profeta falso que había recibido un espíritu de mentira le puso una bofetada al verdadero profeta, a Miqueas, porque él le dice, ¿de dónde se apartó de mí el espíritu de Dios para hablarte a ti? Él cree que está siendo usado por un espíritu, por el Espíritu Santo, imagínese, y es un espíritu de mentira. Fíjese cómo el diablo engaña. Por eso tenemos que tener cuidado con la verdad, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos la verdad que Dios nos ha revelado, la palabra de Dios? El lugar que le damos en nuestro corazón. Porque acuérdese, ahí está el lobo. Ahí afuera está el lobo. Y está buscando a quien devorar. Y usted y yo necesitamos tener cuidado, porque es un espíritu de error, es un espíritu que engaña, que controla. Hermanos, mire, hoy más que nunca necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, mire, estar alertas, atentos a la palabra de Dios.
Porque, hermano, mire, el mundo está siendo bombardeado por estos demonios que están utilizando personas, hombres y mujeres, hermanos. El otro día me hablaba un hermano, hermanos, y me decía que en la iglesia donde está, hermanos, hay un matrimonio que está dando clases de escuela dominical. Y estas personas, hermanos, mire, tienen una idea bien errónea respecto al Espíritu Santo. Ideas bien extrañas, bien raras respecto a la obra, a la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ellos dicen que toda persona cuando se entrega a Cristo recibe el Espíritu Santo. Y eso es lo que estaban diciendo ellos. Y este hermano le dijo, no, no es así. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, hermanos, ¿sabe una cosa? Comienza a hablar en un idioma diferente. Habla en otras lenguas. Es una señal, es una evidencia bíblica. Si usted ve ahí Hechos capítulo 2, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Un idioma que ellos no entendían, pero el Espíritu Santo sí. Y este hermano dice que él empezó a platicar con estas personas y se da cuenta de que ellos habían adaptado, habían aceptado esa idea porque ellos estaban escuchando o se la pasaban escuchando programas cristianos en enlace. Fíjese. Y yo siempre le he dicho una cosa, hermanos, tenga cuidado con lo que escucha. Tenga mucho cuidado con lo que usted está escuchando, porque hay muchos falsos profetas. Son imitación. Hablan muy bonito, pero no están dentro del marco bíblico. Gracias a Dios usted y yo tenemos la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, en este texto que acabamos de leer, hermano, dice la palabra que usted y yo los hemos vencido y los podemos vencer. Pero tenemos que estar alertas. Tenemos que tomar esa actitud de prudencia, y no todo el que dice Señor, no todo el que habla de Dios es de Dios. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay personas, mire, que ni siquiera asisten a la iglesia, pero ahí están pegados en enlace. Piense que le está metiendo el diablo. Hay muchas ideas, hay muchas doctrinas ahí hay de todo. Hace poco, hermanos, una asociación cristiana compró una radiodifusora aquí en Guadalajara. Antes se llamaba la HL, quizás algunos de ustedes la llegaron a escuchar. La poderosa HL, ¿verdad? De Guadalajara, Jalisco. Y la compró una asociación, entre varios pastores, varias iglesias se unieron y la compraron. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El gobierno, cuando ellos fueron a sacar el permiso para abrirla otra vez al aire, le dijo el gobierno, mire, está bien, no hay problema, tienen el permiso. Nada más que hay dos condiciones. La primera es que ustedes van a meter anuncios de todos. Y la segunda es que, aunque ustedes son una asociación, los que la compraron, pero ustedes tienen que dar permiso a todas las asociaciones religiosas para que difundan sus programas en este medio de comunicación. Si no, no hay permiso. Imagínense. Imagínense, ahí van a tener programas, anunciar programas, eventos de todo tipo. Iban a anunciar cerveza ahí, cigarros, imagínense, todo eso. Tenían que hacerlo. Todo tipo de evento religioso también, cultural. No, ¿sabe qué? Mejor la vendieron. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque dice la palabra de Dios aquí. Y yo quiero decirle, hermanos, mire, por su propio bien, su propia seguridad, tenga cuidado con lo que escucha. Cheque, hermanos, si lo que usted esté escuchando va de acuerdo a la palabra de Dios. Chéquelo. Si usted, por eso, mire, le invitamos que traiga su Biblia, por eso le invito que tome notas, ¿verdad? Que anote y usted cheque en su casa. Amén.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? A ver, que ya se fueron. Gloria a Dios. Mire, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hay falsos profetas y son manipulados, son utilizados por espíritus de error, hermano, que desvían a la persona. Y que si una persona no tiene cuidado, si no se apega a la palabra de Dios, hermanos, mire, el diablo fácil lo puede desviar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hemos conocido muchas personas, hermano, mire, que se han metido mucho en eso. Y todo el día están metidos ahí en enlace. Hay programas muy buenos ahí, pero hay otros que no. La verdad, hermanos. Nosotros hemos conocido personas que están ahí pegadas todo el día y hemos visto su final, hermanos. Y no es nada grato. No es nada bonito. Mucha perturbación, mucha opresión, porque ahí está recibiendo de todo. Tenemos que aprender a discernir. Y por eso Dios nos dice, mira, ten cuidado, hay peligros en el mundo. Y uno de ellos es los falsos profetas. Son idénticos. ¿Cuántos conocen las joyas de imitación? ¿Sí las conocen? Ay, quiere decir que los demás pura, genuino, ¿verdad? Puro real, mire. La verdad yo no sé discernir, ¿verdad? Yo veo muy bonitas, esta sí es original y nada. De plástico, ¿verdad? Pero nada más así bien. Y usted las ve. Hay gente que no sabe discernir, ¿verdad? Hay personas que sí conocen, pero otros que no. Y muchas veces, mire, Satanás se presenta así, hermanos, y nos presenta una doctrina, una idea muy bonita, muy lógica, que parece que sí es cierto, parece la realidad, usa incluso la palabra, pero es una mentira. El diablo tiene en mente desviarnos. ¿Se acuerda cuando tentó a Cristo en el desierto? Usó la palabra. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate de ahí para abajo, que al cabo, mira, está escrito, ahí en el Salmo 91 está escrito, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Es cierto? Jesús es hijo de Dios, amén. Pero ¿qué dice el diablo? Si eres hijo de Dios, aviéntate. Al cabo está escrito que ellos te guardarán. Es bíblico. Pero Jesús no accedió. ¿Por qué? Porque él sabía que era un espíritu de mentira, de error. Quizás nosotros sí nos hubiéramos aventado, ¿verdad? Pero él no cedió, no cayó. Y por eso es que Dios nos advierte y nos dice, ten cuidado, en el mundo vas a tropezar, en el mundo te vas a encontrar con falsos profetas, falsas doctrinas, falsas ideologías, falsos conceptos, que parecen muy bien, parecen muy lógicos, pero cuidado. Mire, este tipo de personas, hermanos, también son manipuladas. Mire, quiero que me acompañe ahí a Judas, nada más dele la vuelta ahí. Está segunda de Juan, tercera de Juan y luego sigue Judas. Este tipo de personas, hermanos, este tipo de falsos profetas son también manipulados por espíritus de rebeldía. Usted y yo podemos identificar un falso profeta, hermanos, si somos prudentes, si somos como esa ovejita, somos prudentes y no nos dejamos fascinar, no nos dejamos llevar por lo espectacular, por lo bonito que habla la persona, sino que tomamos una actitud de prudencia, examinamos, analizamos, podemos descubrir, hermano. Mire, un falso profeta. Yo escuchaba una vez un detective, estaba enseñando a unos alumnos, y él les dice, es un veterano, ya es un hombre ya grande, y él les dice, miren, un delincuente, por astuto que sea, siempre va a cometer un error. Y cada vez que ustedes analicen un caso, dice, investiguen, chequen, porque un delincuente siempre comete, o a menudo comete, el mismo error, ¿verdad? Un falso profeta, hermano, puede disfrazarse, puede aparentar, pero hay ciertas cosas, ciertas características en él que nos pueden dar una luz y podemos descubrirlo si es falso o es verdadero. Así como antiguamente, mira, una persona le vendían una joya de oro
Dice, mire, es oro genuino. Ah, sí. Y luego, no, no es oro. Está contaminado. Mire, ya tenían el sabor ahí en la boca. Mi abuelita así le hacía. Una moneda así grandota, ¿verdad? De plata, y que era plata pura. Y la agarraron. No, dice, no es plata pura. Tiene algo de contaminación, ¿verdad? Y mire, hay cosas, hermano, que usted y yo podemos detectar, podemos descubrir cuando una persona es verídica, es un hombre, una mujer de Dios, y cuando es un falso ministro de Dios. Dice ahí en Judas, capítulo 1, nada más tiene un capítulo, hermanos, mire, versículo 4. Judas, ya está ahí en Judas, es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido, ya, ¿verdad? Desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la libertad, la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Y luego si vamos ahí versículo 11 al 16, hermano, mire, vamos a descubrir otras cosas tremendas de estos hombres. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay que tomar nota de lo que nos dice aquí, las características de estos hombres. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Note, hermano, ahí nos dice algunas características. ¿Y cómo usted y yo podemos descubrir ese tipo de persona? Cuando una persona es sincera, es honesta, ¿verdad? Y aquí habla, mire, dice varias cosas. Son personas, hermanos, rebeldes, que no se someten a una autoridad. Personas que no se pueden someter. Hay personas, hermano, mire, que todo es bien bonito mientras usted les da por su lado, pero nada más contradígales y se prenden. Tenga cuidado. Recuerde, detrás de esa persona está un espíritu de rebeldía. Y dice aquí también la palabra de Dios, hermanos, mire, que son personas. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es el último versículo, que son personas aduladoras. ¿Cuántos saben de ustedes qué significa adular? ¿Sí saben? ¿Sí saben lo que es adular, verdad? Entonces dice aquí la palabra de Dios que son personas aduladoras. En otras palabras, que siempre nos dan por nuestro lado. Y buscan también que la gente los adule, los alabe, ¿verdad? Ese tipo de personas, hermano, ¿por qué? Porque están buscando la gloria para sí mismos, no para Dios. Aparentemente dicen la gloria es para Dios, pero ellos están dando el crédito. Y están buscando que la gente los mire a ellos, que la gente los alabe, que la gente los aplauda a ellos. Y dice, la gloria y la honra es para Dios. Un verdadero profeta, un verdadero hombre o mujer de Dios, no busca la gloria para sí mismo. Jesucristo mismo, Él dijo, yo no busco mi propia gloria, hay quien la busca por mí. Él no vino a buscar su propia gloria. Un falso profeta, hermanos, siempre será una persona, hermanos, que mire, siempre nos dará por nuestro lado. Siempre. Y siempre nos dará palabras, hermano, que nos dé por nuestro lado. Un verdadero profeta, cuando estamos mal, mire, nos va a decir, estás mal.
Un día Jeremías viene, ¿verdad? Y el rey le dice, mira, tengo un problema, y él le explica al rey, y a Jeremías le dice, mira, arrepiéntete y haz lo que te digo, porque si no, el rey de Babilonia te va a dar cuello y va a matar a toda tu familia. Y el rey se enojó contra él y lo metió a la cárcel. Dijo, mira, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Y el rey le dijo, mira, profetiza bien y sales. Y él dijo, Dios ha dicho esto y así es. Si te arrepientes, Dios te perdona. Si no, vas a sufrir las consecuencias. En cuanto a mí, puedes hacer lo que quieras. Ese es un verdadero profeta. Amén. Aquel que nos dice la verdad, aunque nos duela y aunque nos enojemos. Ese es un verdadero profeta. Un falso profeta siempre tratará de darnos por nuestro lado, suavizarnos las cosas. Tenga cuidado. En la mañana vimos, ¿verdad?, que el que justifica, ¿quién es? Es Dios. Dios es el que justifica, ¿verdad? Un falso profeta, mire, dice aquí este hombre, Judas, estos son murmuradores. Mire, una persona que murmura, que critica, que juzga a los demás, hermano, mire, tenga cuidado. ¿Es un discípulo de un falso profeta? O quizá ya está ejerciendo. Mire, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Buscan siempre aprovecharse de los demás. Una persona que viene a usted, hermano, mire, le habla muy bonito, le habla de Dios, y luego le pide un favor, tenga cuidado. No es un buen hombre, no es una buena mujer. Ay, pero es que tiene muchos problemas. No se crea. Yo he visto, hermanos, por experiencia, que una persona que realmente tiene necesidad, no pide. La misma necesidad le agobia tanto que no pide. Y a veces el que más pide es el que menos necesidad tiene. Pero ha aprendido a vivir de los demás. ¿Verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. Esos son falsos hermanos. Dice Judas aquí, mire, se han metido en las congregaciones. Están entre nosotros, están en el mundo, están entre nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado y discernirlos. Porque son peligros, hermano, en el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y están buscando engañarnos. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa, mire, versículo 3, Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, otro peligro que nos muestra la palabra de Dios aquí es verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Note esto, ya está en el mundo. Fíjese, el espíritu del anticristo es otro peligro, hermanos, latente en el mundo. El espíritu, note, el espíritu del anticristo opera, hermanos, mire, este espíritu en varias áreas. En el área religiosa, en el ámbito religioso, opera este espíritu, mire, negando la divinidad de Cristo, ahí vimos, negando a Dios, negando la venida de Cristo, su humanidad. ¿Cuántas doctrinas niegan la humanidad de Jesucristo? Niegan la divinidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios, ¿verdad? Está negando. Es el espíritu del anticristo. En el ámbito religioso, muchas doctrinas, hermanos, niegan la muerte, la resurrección de Jesucristo. Predican de ella, hablan de ella, pero la niegan. La niegan, ¿verdad? Niegan la divinidad de Jesucristo, niegan su nacimiento virginal. Son verdades cardinales, la palabra de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Y la Biblia nos dice aquí que tengamos mucho cuidado con ese espíritu. Porque dice, el que niega al Hijo, niega al Padre. Amén.
Y es un espíritu, es el espíritu del anticristo. Ahora mire, el espíritu del anticristo, hermano, no es un hombre, no es una persona. Un día se va a encarnar ese espíritu, un día va a tomar un cuerpo, una persona, un hombre, que se va a dejar poseer, tomar por ese demonio, y que la Biblia lo llama la bestia o el anticristo. Pero no es una persona, es un espíritu demoníaco, es un demonio que está en el mundo. Juan dice, imagínense cuando escribió Juan esta carta, más o menos como en el año, entre el año 70 y 80, escribió esta carta Juan, y dice, ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Y todavía, hermanos, hasta la fecha, los teólogos están esperando al anticristo. Aún no se ha manifestado el anticristo, está por manifestarse. El hombre, la persona que va a ser usada por ese demonio, está a punto de tomar el control. Todo está acomodándose para que se levante el anticristo, pero todavía no llega. Pero el espíritu sí está ya aquí en el mundo. Y nos dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque ese espíritu, su propósito es negar la divinidad, el poder de Jesucristo, es negar, hermanos, la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Y eso lo vemos, hermanos, en el movimiento ecuménico. Ese es el espíritu del anticristo, hermano. Lo vemos cómo el diablo en estos últimos días está buscando cómo unificar todas las religiones. Suena muy bonito, pero es el espíritu del anticristo. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con ese espíritu, porque la Biblia dice que quien se deje controlar, se deje dominar por ese demonio, no hay cielo, no hay salvación. El anticristo es un espíritu demoníaco, hermanos, que está operando en el mundo. Este demonio influye, controla la mente religiosa, también las mentes humanistas, ¿verdad? Ese demonio opera en muchas áreas, hermanos, y está buscando la manera de desvirtuar a Jesucristo, negar la realidad de Dios, negar, hermanos, la persona, la esencia de Dios, la persona de Jesucristo, del Espíritu Santo. Ese demonio está buscando cómo transformar, cómo cambiar. Usted puede ver cuántas doctrinas se dicen cristianos, pero mire, solamente así, solamente asá es que puede ser salvo, solamente haciendo esto. La Biblia no dice tal cosa. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque suena muy lógico, suena muy bonito. El otro día una persona, hermano, mire, me sale con un asombroso descubrimiento que han hecho los científicos. Me dice, fíjate, yo le he compartido la palabra de Dios, y dice, fíjate que un grupo de científicos han descubierto que Jesucristo era extraterrestre. Fíjese. Dije, pues qué asombroso descubrimiento. ¿Y cómo tardaron en descubrirlo? Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Y si no es de este mundo, entonces ¿de dónde es? Es extraterrestre, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y fíjate, él lo dijo con sus propias palabras. Y tanto tardaron los científicos para descubrirlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero es el espíritu del anticristo, porque los está engañando y les está metiendo una sarta de ideas, de mentiras, cuántas cosas, y la gente se lo está creyendo. La gente lo está creyendo. Por eso tenemos que tener cuidado usted y yo. Aquí nos dice la palabra de Dios, mire, este espíritu está en el mundo, siempre ha estado en el mundo, siempre oponiéndose, siempre atacando al cristianismo. Ha levantado imperios, hermano, políticos, imperios religiosos, los ha levantado en contra del cristianismo. Estábamos viendo el domingo pasado, hermanos, que el principal enemigo del cristiano es el sistema religioso. Es el sistema religioso. Es el principal enemigo del cristianismo. Desde el inicio. ¿Quiénes persiguieron a Cristo? Los religiosos. Lo crucificaron los religiosos. ¿Quiénes persiguieron a Pablo? Los religiosos. Siempre. El espíritu religioso es manipulado, es controlado por el anticristo. Siempre es contra Cristo.
siempre ataca a Cristo. Los primeros discípulos se enfrentaron al anticristo. Nosotros también, hermanos, seguimos luchando contra él y seguimos siendo acechados por ese espíritu. Verso 4 y verso 6, con esto terminamos. Qué preciosas palabras dice ahí, hermanos. Mire, y ahí puse mi nombre. Verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Fíjese lo que dice aquí: usted es de Dios, no es del mundo. Somos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Mire, ¿y qué dice? Y los habéis vencido. ¿A quiénes, hermanos? A los falsos profetas, al anticristo. Hay mucha gente que tiene pánico, hermano, de que se presente el anticristo. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí: ustedes los han vencido. Gloria a Dios, los hemos vencido. Podemos vencerlos, hermanos. Qué preciosas palabras. Mire, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Primeramente dice hijitos, somos hijos de Dios. Estábamos diciendo en la mañana, hermanos, mire, Dios no trata como hijo, como hija a una persona inconversa. Dios no lo trata como hijo, aunque diga que es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha abierto su corazón a Cristo, que ha invitado a Cristo a su corazón, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ese es un hijo, una hija de Dios. Amén. No aquel que dice creer en Dios. Los judíos decían creer en Dios y Cristo les dijo: mire, ustedes son hijos de Satanás, porque las obras del diablo hacen. ¿Verdad? No eran hijos de Dios, creían en Dios, eran religiosos, pero no eran hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Usted y yo somos hijos de Dios si lo hemos aceptado, si lo hemos invitado a nuestro corazón. Si no lo ha invitado, invítelo. Él está aquí. Amén. Mire, como hijos de Dios, Él nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Lucas 11:19. Gloria a Dios. Mire, también nos ha dado discernimiento, hermanos, para descubrir, discernir cuando una persona está siendo usada por el Espíritu Santo y cuando está siendo usada por un espíritu de mentira. Mire, vamos ahí adelantito, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, hay unas cuantas hojas, 2, 3 hojas adelante. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice aquí la palabra de Dios: hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Fíjese, dice que probemos. Antes de que usted dé por hecho, antes de que usted acepte, hermanos, una profecía, una palabra, pruebe. Pruebe si realmente es de Dios o no, porque su salvación está en juego. Su salvación está en juego, no la mía, la suya. No la del vecino, su salvación. Dice Génesis 19: escapa por tu vida. Escapa. Prueba. Nunca acepte algo, hermanos, sin antes orar, sin antes buscar en la palabra de Dios si eso es cierto o no. Jamás lo dé por verdad hasta que esté plenamente seguro. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, mucha falsedad. Y dice la palabra de Dios que usted y yo somos hijos de Dios y los hemos vencido y podemos vencerlos. ¿Por qué? Porque dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es Cristo en nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Mire, con nosotros está el que venció a Satanás en el desierto. Con nosotros está el que venció al mundo. Jesús dijo: yo he vencido al mundo, tenga confianza. Con nosotros está el que venció la muerte, Jesucristo. Murió pero resucitó al tercer día. Él vive y Él está con nosotros. Y es mayor que el anticristo, es mayor que esos falsos profetas, es mayor que el espíritu de mentira, que el espíritu de error. Son peligros, hermanos, que hay en el mundo. Demonios que vamos a enfrentar, que nos van a tratar de inducir, de engañar, de envolver en sus mentiras, sus trampas.
son los que nos están haciendo la guerra. Vamos a enfrentarlos, hermanos, como David enfrentó a Goliat, en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que en Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Hay enemigos que están cazando su alma. Hay espíritus de mentira que quieren desviarle y van a usar su comadre, su compadre, su vecino, su vecina para tratar de inducirle, de hacerle caer, de que usted vaya, consulte cosas que no, que usted practique cosas que no. Acuérdese, son falsos profetas, son espíritus engañadores. Tenga cuidado. Jesucristo está con nosotros y vamos a enfrentarlo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle, incline su cabeza y cierre sus ojos y vamos orando. Estos son peligros latentes que si usted y yo no tomamos en cuenta y no nos ponemos alertas, el enemigo fácil nos va a desviar, nos va a confundir, nos va a engañar. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted ha conocido la verdad, ha conocido la palabra de Dios. Y esa palabra, esta verdad que usted ha recibido, ha escuchado, es la que le hará libre. Es la que le abrirá el entendimiento, porque lámpara es a nuestros pies la palabra. Yo quiero invitarle que cada día se apegue a la palabra. Y cuando usted vaya a escuchar un programa, una predicación, ore. Aquí siempre oramos pidiendo la dirección de Dios, la unción de Dios. Pero usted personalmente póngase en las manos de Dios y pídale a Dios que le ayude a discernir. Nunca acepte algo, hermano o hermana, sin antes estar plenamente convencido y consultar aún con otras personas. No es malo. Eso es algo muy importante, algo que la Biblia nos exhorta a hacer. Que siempre que alguien venga con un mensaje, mayormente si usted no conoce a esa persona, antes de aceptar ese mensaje, primero cheque con la palabra, busque a Dios en oración, consulte, pregunte, no se deje llevar. Su salvación, su felicidad están en juego. El diablo también quiere destruirle y también se disfraza. Y yo quiero invitarle que en este momento oremos y le pidamos a Dios que nos dé discernimiento para discernir, que nos dé entendimiento y nos dé esa prudencia para poder discernir y descubrir y vencer esos falsos espíritus demoníacos, esos espíritus demoníacos que están tratando de desviarnos a través de otras personas, a través de doctrinas, ideas, en la escuela, en el trabajo, donde quiera. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle que puestos de pie, vamos a hacer una oración, puestos de pie. Pero antes de orar, vamos a cantar una vez más, ven Espíritu de Dios. Y mientras cantamos este coro, hágale esa invitación honestamente, sinceramente al Espíritu Santo, que entre a su corazón. Y mientras lo invitamos, dígale, dame discernimiento. Hay multitud de demonios acechándonos, que buscan cómo engañarnos, cómo desviarnos. Pero dice el apóstol Juan aquí mismo, que la unción que tenemos nos enseña y revela si el Espíritu es de Dios o no.
Dígaselo, revélamelo, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu de Dios, ven en esta hora. Entra en cada corazón y ayúdanos. Queremos conocerte. Queremos discernir también cuando eres tú el que está hablándonos y cuando es el espíritu del anticristo, cuando es el espíritu de mentira, de error. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, entra a nuestros corazones y danos discernimiento. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a descubrir cuando es un falso profeta, cuando es un falso ministro y cuando es un ministro verdadero, real. Cuando ese mensaje que estamos escuchando es de ti o no es de ti. Espíritu Santo, enséñanos. Danos ese discernimiento. Danos esa inteligencia. Danos esa astucia para descubrirlos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a desechar toda mentira, toda falsedad, toda mentira del enemigo. En el nombre de Jesús la rechazamos. Espíritu Santo, nos entregamos a ti. Guíanos a toda verdad. Úsanos. En el nombre de Jesús está escrito que tú nos guiarías a toda verdad. Y en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, guía a mi hermana, guía a mi hermano a toda verdad. En el nombre de Jesucristo, no nos dejes caer en el error, en el engaño del enemigo. Líbranos y ayúdanos a descubrir los falsos profetas, falsos ministros, espíritus de mentira, espíritus de error, espíritus del anticristo. Ayúdanos a descubrirlos y reprenderlos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, quebrantamos y desechamos toda mentira, desechamos todo engaño. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de mentira y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, todo espíritu de error lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, cortamos con toda doctrina errónea, toda doctrina de mentira, de falsedad. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de anticristo con sus mentiras, sus engaños. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, neutralizamos todo poder de las tinieblas. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Cristo. Padre, bendice mi hermano, mi hermana, y líbrale de todo engaño, toda mentira de Satanás. Guíale, ilumina su mente, su corazón, su espíritu, y que podamos apegarnos siempre a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a aceptar tu palabra, tu verdad, aun cuando sea palabra de exhortación, palabra que nos hiera, que nos lastime. Ayúdanos a aceptarla, Señor. Líbranos de tomar una actitud de rebeldía contra tu palabra, porque entonces estaremos en grave peligro y el espíritu de mentira, de error del anticristo estará tomando ventaja. Líbranos, oh Dios. Ayúdanos a apegarnos a tu palabra, buscar siempre la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda a mi hermano, mi hermana. Bendícele, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, recibe
lo que cada uno traemos para ti en esta tarde, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, primicia, pro templo, lo que cada uno ha dispuesto en su corazón. Y también, Padre, recibe tú primeramente lo que cada uno hemos dispuesto o lo que ya mis hermanas han dispuesto para esta familia que queremos también apoyar, Señor. Recibe esta despensa, este apoyo que ya algunos hemos dado, otros estarán dando el día de hoy. Y Padre, bendice a mis hermanas, úngeles, que tu Santo Espíritu les unja y les use para llevar palabra de ánimo, de consuelo a esta familia. En el nombre de Jesucristo, ponemos en tus manos, lleva con bien a mis hermanos, mis hermanas, y que tu paz sea con cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Antes de que se vaya, quiero decirle solamente una cosa, hermanos. Quiero invitarle que nos unamos mañana a estar orando con nuestra hermana Rebe, nuestro hermano Mateo, que van a ir a Guadalajara, ella va mañana, hermano Mateo el martes. Estemos orando que todo salga bien. Amén. Y hermanas, acuérdense, mañana les esperamos, las que puedan, aquí a las 6 de la tarde, para ir a hacer esa visita, acompañar y orar por esta hermana, por esta familia. Tienen dos, un jovencito y una jovencita que también, hermanos, si usted ve su rostro, su corazón se quiebra. Es mucha necesidad en este hogar. Así que haga un esfuerzo, les invitamos, hermanas, y si usted siente en su corazón apoyarles, hermanos, con una pequeña despensa, una pequeña ofrenda, hágalo. Gracias, hermanas, por su ofrenda, su apoyo, y vamos adelante. Dios le bendiga y nos vemos en la tarde, el miércoles a las 6. Gloria a Dios. Dios le bendiga.